día más importante, día feriado. Es importante porque aquí básicamente están los requisitos técnicos de cómo se debe iniciar el emplazamiento y tenemos que aprenderlo con calma, uno por uno, de manera de que cualquier pregunta o duda, que hay un grupo de estudiantes que lo asignamos como pareja, pero es bien importante que si tiene alguna duda, pues levante las manos y haga la pregunta. En términos de desplazamiento, es un requisito constitucional, pero ya en la clase pasada que hemos definido los desplazamientos, yo les dije que hay dos clases de desplazamiento. Fundamentalmente, pues hemos decidido comenzar con el desplazamiento que es el desplazamiento primario, el desplazamiento general que hacemos en Puerto Rico, que es el desplazamiento personal. Ahí hablamos, por eso de las etapas. Ustedes las discutimos, pero acuérdense que yo les dije que el desplazamiento personal lo podemos dividir en 4 etapas. En la expedición, el diligenciamiento, que vamos a estar abordando este tema en particular, la constancia, que yo sé que esto pasa desapercibido, pero realmente se hace al dorso del desplazamiento, pero ustedes saben que la regla dice que el que desplaza, hoy vamos a estar viendo cómo se desplaza, pero él tiene que hacer constar al dorso, constar en blanco. Yo les dije de hacer el aprendiz Hernández Colón número 1, también les presenté un modelo de desplazamiento. Ya mismo ustedes, pues si decidimos que vamos a radicar el pleito, ustedes van a tener que llevar un desplazamiento para cada uno de ellos. Y yo lo voy a poner también a los dos roles, no tan solo de preparar la demanda de desplazamiento, sino convertirse en desplazadores. Te van a tener que buscar a alguien, una víctima, de demandado, te le va a entregar todo el desplazamiento de la demanda, pero debe de cumplimentarlo al dorso. Y ese es el próximo ejercicio que ustedes van a estar haciendo. De manera que en la praxis vamos a estar viendo lo que hasta ahora ha sido teórico, lo vamos a repetir hoy, lo vamos a estar hablando en esta clase, pero es importante que ustedes sepan dónde se hace la constancia. Si a veces difícil, yo sé que es, máximo de ustedes que nunca han litigado un caso, ni han tenido un desplazamiento en sus manos, pero ustedes van a ser abogados, probablemente muchos de ustedes van a estar litigando y van a tener que cumplimentar esos formularios. Lo otro es otro requisito técnico, es la prueba de diligenciamiento, que también se asignó en la regla 4.7, pero ustedes, la prueba no es otra cosa, lo definimos así. Entonces apréndase lo que dice la regla, pero realmente no es otra cosa que aquel que dirige el desplazamiento se tiene que reportar a la Secretaría del Tribunal esta corroboración en el expediente judicial de que se hizo el desplazamiento. Eso, señores, no es otra cosa que el formulario debidamente cumplimentado original se le entrega ahí al secretario para que el secretario lo haga constar en el expediente, que son los autos. Si quieren que ustedes vean la expresión auto, se está refiriendo al expediente judicial. Cuando se abrió el caso, se abrió un expediente judicial. De manera de que, ¿por qué eso es importante? Eso lo vamos a estar examinando aquí, señores, porque desde ahí empiezan a correr dos procedimientos y dos términos importantes. Uno, el plazo para contestar la demanda. No es el plazo para contestar la demanda no es cuando se presentó, es cuando se diligencia, esto que vamos a ver aquí. El momento, en la fecha en que se diligencia el desplazamiento, que queda constatado atrás, pues ya ahí el tribunal sabe, el secretario sabe, los abogados saben cuál es el plazo para contestar a partir de esa fecha. Lo otro importante, ¿se acuerdan que cuando hablamos de desplazamiento, yo le dije que tenía 3 efectos? Es el demandante. Si bien es importante para el demandado, porque tiene un plazo, 30 o 60 días, lo que fuera, para contestar la demanda, el demandante quiere que el caso se vea rápido, así que ahí empiezan a correr los plazos para contestar, pero si no contestan, viene lo que se llama la rebeldía. Y el demandante lo que quiere entonces es, ahora yo voy al tribunal, pues tenía 30 días, no compareció, pues al tribunal dicte una sentencia. Ese es el caso, como decimos nosotros. Dicte sentencia de rebeldía y concédame todo lo que yo estoy pidiendo en esa reclamación. Así que, señores, este ejercicio, pues obviamente es el demandante el que lo encomienda, ya sea un marcha o algo así, o algo así, o a un emplazador. Pero es bien importante esa corroboración para esos dos efectos. Así que depende, pues obviamente, si se defiende o no se defiende aquí el demandado. Así que eso pues lo discutimos. Lo otro que discutimos fue la regla 4.1, que es el requisito de la expedición. La 4.2 son los requisitos formales. Les dije, ojo, pongan ahí, porque lo vamos a estar discutiendo, que si
falla esos requisitos, pues hay una correlación con la regla 10.2. La regla 10.2 es la moción de desestimación. Así que si hay fallos o defectos en no cumplir con esos requisitos, el abogado de la parte demandada no va a contestar, va a radicar la famosa moción de desestimación que paraliza, planteando, aquí no se ha adquirido jurisdicción de desestir este caso. Es que es bien importante en la 4.2 y la 10.2. Y entonces entramos después en la 4.3, que señores, no hay otra forma de aprendérselo. Usted tiene que aprenderse todas las reglas aquí, pero la regla de desplazamiento es fundamental, una por una. Y la regla 4.3, el título se lo dice. Lo que regula es, quiénes pueden diligenciar, hacer esto que vamos a ver, quiénes pueden realizar este acto en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico de diligenciar un desplazamiento. Y lo otro que aborda es el plazo, porque presentada la demanda, el demandante no se puede cruzar los brazos, tiene un plazo para diligenciar eso, para terminar y emplazar a todos los demandados. Y aquí pues discutimos si ese plazo es prorrogable o no es prorrogable, el plazo de 120 días, dijimos que sí, aunque las reglas pues lo han limitado bastante en términos de la prórroga. Yo creo que llegamos aquí a la regla 4.4, que vamos a ver las formas de emplazar, pero ese primer párrafo lo discutimos. Y ahí recoge lo que es la constatación, que le dice fundamentalmente que esa diligencia. Entonces, diligencia, en el momento en que se vaya a emplazar, se tienen que entregar las dos cosas. Por si acaso se lo olvidó, Lemar versus Vargas. Y fue la consecuencia, pues, una moción de desestimación. Si usted no diligencia las dos cosas, no es uno y lo otro, tiene que entregarse las dos cosas. Si no lo quiere recibir, ¿lo puedo dejar por ahí en un lugar accesible? La regla dice que sí. O sea que constitucionalmente eso es válido. De manera de que ya nos está diciendo otra cosa. Y lo otro, pues ahí está la constatación. Pues aquel que va a emplazar el alguacil o la alguacila o una persona particular que tenga 18 años o más, y todos esos requisitos que hablamos de la regla 4.3, pues ¿qué tiene que hacer constar? Mire lo que dice ahí, hace constar el torso de la copia de desplazamiento, su firma, la fecha, el lugar y el modo de entrega, y obviamente el nombre de la persona que se entregó. Eso, señores, es lo que usted tiene que aprender teóricamente, pero los abogados, y ese es el componente práctico que ustedes van a tener, y nada, vean el formulario de desplazamiento a la parte de atrás, ¿verdad que tiene 4 encasillados? Son 4 alternativas, o sea, eso lo que está ahí es lo que va a llenarse al dorso por el emplazador, donde va a indicar a cuál le corresponde, y ahí hay unos blancos donde él va a estar indicando la fecha que dirigió el emplazamiento. Si no lo hizo, también hay un encasillado ahí. El formulario va más lejos que la regla. Ha hecho eso de manera obviamente. Y el formulario de la administración de tribunales, pues ya uniformemente ha establecido para todos los abogados. Así que, señores, fundamentalmente hemos llegado hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda sobre los requisitos del emplazamiento personal? Bueno, el silencio pues quiere decir que podemos seguir adelante. Vamos entonces a ver cómo se emplaza. Hay un aspecto bien importante y me gustaría que ustedes examinaran en materia del examen parcial el capítulo 11 de Hernández Colón. Capítulo que es bueno uno examinar. Señores, Hernández Colón, uno de los grandes acopios que ha hecho es, y ahí le ha dicho a ustedes qué personas tienen capacidad standing para estar en un proceso como demandante o demandado y qué personas no. Y eso le cubre todas las personas naturales y todas las personas jurídicas. Así que desde ahora les estoy indicando que es un capítulo importante para que ustedes lo estudien para el examen. Si el menor tiene capacidad o no tiene capacidad para comparecer solo. Si no la tiene, ¿cuándo la tiene? Porque hay una alternativa de carácter sustantivo que le puede dar esa capacidad. Si las iglesias pueden comparecer solas. Si el Estado, las agencias, las instrumentalidades pueden comparecer solas en el proceso o necesitan del Estado pues, esas instrumentalidades. Todo eso, dudas que ustedes tienen, que las reglas pues empiezan a hablar de ustedes, el adulto, el menor, el preso, Estado y asociado, las corporaciones públicas y privadas. Pero ese capítulo es muy importante porque le hace un noche y le explica muy bien pues, quién tiene esa capacidad. Y ahí le habla de la sucesión, las asociaciones, las sociedades. Señores, le han hecho el trabajo a ustedes, no tiene ese sentido, claro, usted puede seguir profundizando, pero ahí tiene realmente la discusión. Hay
ahí no se dejó a nadie en el país que se vaya a demandar. Inclusive los demandados de nombre desconocido, el DBA, todo está allá. Así que es bien importante, y lo quiero aprovechar, que acabamos de entrar aquí, porque muchos de los fundamentos para ver por qué necesitan de una persona adicional ciertas personas, y se presume la capacidad siempre, ustedes lo saben, el derecho sustantivo dice que se presume la capacidad de toda persona adulta en el país, salvo, pero obviamente, pues que se declare discapacitado o circunstancias especiales. Bueno, vamos entonces a ver el primer desplazamiento, cómo emplazamos a un adulto. Pues la regla 4.4 nos habla sobre el desplazamiento personal y en el primer inciso nos dice que si la persona demandada es mayor de edad, se le entrega la copia del emplazamiento junto con la demanda a esa persona personalmente o a un agente autorizado por ella designado, pero si uno va a hacerlo de esa manera hay que pues tener una justificación, una evidencia, prueba documental, porque si no sería nulo el diligenciamiento. Es decir, siempre lo que se favorece, el emplazamiento personal por mera definición es aquel que se hace entregándole a la mano a la persona demandada. Ese es el mejor ejemplo aquí. Pues aquí se le tiene que entregar el emplazamiento. Si usted lo está conectando ahí, hay un demandado, Juan Rodríguez, Charles Seno, usted tiene que entregarme a mí el emplazamiento, el emplazado me lo tiene que entregar a mí. Ahora, puede ser a otra persona, pero si yo he autorizado a alguna otra persona para recibir el emplazamiento, eso ocurre mucho con los apoderados. Se ha nombrado un apoderado, un albacea, alguna persona para que reciba el emplazamiento en lugar de uno. Mira, este es un caso, pero yo autoricé a que aquí esta persona sea que reciba los emplazamientos. Obviamente, eso último que usted mencionó fue una de las recomendaciones que hace el tratadista, y eso concurre con todo, de que es el emplazador, que tiene que tener mucho cuidado, porque la palabra, usted sabe que en este país usted no puede confiar mucho en las expresiones de la palabra. De manera de que si va a conectar a una persona pero no está, entonces hay otra que dice que él va a recibir ese emplazamiento en su carácter, debe de verificar eso. Hay muchas ocasiones que ya es obvio, porque el emplazador lo sabe. Ya se lo ha dicho aquí el abogado demandante, mira, es que ahí es el apoderado, tiene que ir donde el apoderado, que es fulano de tal. O en muchas ocasiones comparecen algunas instituciones de gobierno a emplazar a alguien, como el caso del municipio de San Juan, y a los de Carolina, el caso de Morelia, a le dicen, no, ahí en la división de cargo, pueden dejar, y hay otra autorización. Bueno, pues en esos casos en particular, es raro que el alcalde vaya a recibir ese emplazamiento directamente. Normalmente designa a alguien, o hay alguien en el municipio para recibir los emplazamientos. Eso lo saben los emplazadores. No es que en muchas ocasiones usted no tiene que estar pidiendo, porque obviamente los emplazadores lo saben, porque van allí rutinariamente. Sí que hay dudas en cuanto a eso, a la persona adulta. Se presume que toda persona es adulta. Una buena pregunta es, si está discapacitado, bueno, pues esa es otra regla, que vamos a ver ya mismo, que es la C. Pero aquí estamos hablando de una persona adulta que no hay ninguna controversia en cuanto a su capacidad. Pues se le entrega a ella la mano. Esa es la regla general, salvo que tenga un representante. ¿Duda? Vamos a los menores. Cuando es un menor de 14 años, el emplazamiento se le entrega al padre o madre con patria potestad o al tutor. Si ellos no se encuentran en Puerto Rico, se le entrega a la persona que tenga el cuidado del niño. Y si los padres con padre o potestad o el tutor se encuentran en Puerto Rico, pero no viven con el niño, además de entregárselo a ellos, se le entrega a la persona que está cuidando al niño. Yo divido esto porque a veces es obvio. Y créanme, va a venir una pregunta en examen, porque siempre la hago en el borderline. Pero para mí la clave es, no que nos guste, es que la regla lo ha dividido. Los que tienen 14 años o más, y apunta que eso viene de sal parcial, van a caer al duro. Porque aquí en la clave es para contestar esa pregunta, no está hablando aquí cuando ocurrieron los hechos. Los hechos, a lo mejor era menor. Está hablando en el momento en que ya se radicó la demanda y se le va a emplazar. Así que la clave para el emplazador es, tiene 14 años o más. Y la otra dice, si no ha cumplido los 14 años, es lo que acaba de mencionar la compañera. Eso es lo que nos está diciendo la regla 4.4b. Ahí se está refiriendo a aquellos menores que ciertamente, en esos casos en particular, no han cumplido los 14 años. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Sí, la diferencia entre la B y la C, y más ahora, que ustedes saben que van a ser examinados sobre eso, pero no hay cascarita nada. Aquí no es los hechos, es el momento de emplazar, el emplazador, y esa información
información se la da al abogado. Los emplazadores no conocen nada del caso, ni tienen que estar contestándole a la persona que va a emplazar nada, sino entregarle el documento. Pero ya el abogado le ha dicho, mira, tienes que tener cuidado. En este caso, tienes que emplazar, en ese caso en particular, si es de 14 años o más, a los dos. Y esa es la clave. Si es de 14 años o más, pues hay que darle el emplazamiento siempre al menor más a esas personas. Y esto ve más allá, pero para que ustedes vean lo que eso quiere decir. Ahora, si es menor de 14 años, nunca se le va a dar el emplazamiento al menor. Chicos, ustedes, la clave es, ¿tiene 14 más o menos de 14? Si es menos de 14, pues aquí el emplazamiento se le va a dar a esas personas que dice la regla que acaba de decir aquí la compañera. Obviamente lo que se prefiere, los menores deben estar ¿con quién? Con el padre o la madre, con patria potestad, pero no todos los menores del país están con el padre o madre. Si aquí en ese caso en particular dice la regla que el padre o madre están fuera del país, lo segundo que nos está diciendo, pues entonces se le entregará el emplazamiento a la persona que tiene cargo de ese menor. Si en ese caso no ocurre eso, sino lo tercero, que obviamente están en Puerto Rico, pero a veces hay conflictos, pero el menor no está residiendo con el padre o madre, pues ahí hay que entregárselo a los dos, al padre o a la madre, que obviamente está en Puerto Rico, y a la persona que tiene ese menor a cargo. Entonces, cuando hablamos de 14 años o más, es la misma reglita. Aquí lo único distinto es cualquiera de esas personas, para entonces también hay que entregársela al menor. Así que para mí, la clave de entender esto, señores, primero es que tengo que saber cuál es la edad de ese menor. Y esa información se la tiene que dar el abogado al emplazador. A veces le dice, mira, tiene que emplazar este y este. Y el emplazador, porque hay emplazadores, pues va a hacer ese trabajo particular. Así que es bien importante eso. Tengo una duda con respecto a eso. Saber la edad, en unos casos, menores de 14, nunca, eso fue otra pregunta una vez de un examen, nunca se le da al menor. Entonces la pregunta, y eso ustedes pues obviamente lo van a conocer hoy, ¿de dónde sale eso de los 14 años? Bueno, eso ha sido un criterio que ha tenido el legislador en todas las reglas del procedimiento civil que se han aprobado, entendiendo que un menor de 14 años o más tiene la capacidad para entender los procesos judiciales. Pudo haber sido otra edad, señores, pero tenemos que aprendérnoslo porque eso es lo que ha dictaminado. Hoy hay menores que yo creo menores de esa edad que yo creo que tienen capacidad para entender los procesos o conocimientos sobre las consecuencias de sus actos, pero tenemos que aprendernos que eso es lo que ha establecido el legislador en las reglas de procedimiento civil. De manera que esa es la razón de ser porque los 14 años o más, y obviamente los requisitos técnicos que hayan impuesto. ¿Alguna duda? Pero vamos a complicar la cosa. ¿Sí? Si la única forma que no se le entrega, si es menor de 14, la única forma que no se le entrega a los padres es que los padres no estén en Puerto Rico. Sí, si los padres no están en Puerto Rico, correctamente, ahí pues la persona que está a cargo, porque está afuera del país. Pero si los padres están en Puerto Rico y no están viviendo con el menor, no se olviden de esa cascarita, tienen que dárselo. No importa la condición, por qué el menor no está viviendo con los padres, siempre hay que entregárselo a los padres. La regla lo contempla así, no puedes fallarlo, como un requisito técnico de la regla. Entonces, si tú no lo haces, ¿con qué te van a bajar? La regla 10.2, moción de desestimación por insuficiencia en el emplazamiento. Está imperfecto. Y si hay una sentencia basada en eso, pues esa sentencia es nula. De manera que la regla no te está contemplando. Obviamente se desprende que si un menor no está con los padres, a veces hay intereses antagónicos, o ha habido un conflicto, una situación de maltrato, o lo que fuese. De manera que la regla no te dice eso, pero te plantea que tienes que notificar. Los padres, por ser padres, aunque haya un conflicto, pues tienen el derecho a recibirlo, salvo la distancia que vamos a ver ahora. Profesor, en cuanto a esa pregunta dirigida que el compañero hizo, ¿padre y la madre o con César padre? Padre o madre. O madre. ¿Alguna otra? Bueno, ¿y qué pasa con los emancipados? Yo sé que ya estudiaron esta parte en familia. ¿Se puede emancipar un menor en nuestro ordenamiento jurídico? Sí, que hay diferentes clasificaciones. Está la emancipación por matrimonio, por concesión judicial. Ustedes saben de eso, tienen unos requisitos y una edad. ¿Y qué pasa si el menor ha sido emancipado? ¿Cómo emplazamos? En esos casos en particular se le entrega a él solo como si fuera una persona adulta. De manera que tenemos que tener bien claro, eso no es una cascarita, eso ya ha sido establecido y la jurisprudencia ha sido establecido. Así que estamos claros en eso.
Si el menor ha sido emancipado, y hay diferentes formas de emanciparlo, ustedes ya tienen derecho de familia, saben esa forma, la emancipación plena y es la de concesión judicial, pero no tiene que ser por concesión judicial, puede ser por escritura, donde los padres le han dado la emancipación a ese hijo. Pues entonces, ahí, ese menor ciertamente tiene la capacidad procesal para estar solo de demandante o demandado o un pleito, por lo tanto, si es demandado, se le puede entregar el desplazamiento. ¿Estamos claros de eso? Y la última alternativa que puede ocurrir con un menor es, ¿y qué pasa si el menor no está ni con el padre ni la madre? Y ahora mismo está a la deriva, hay menores por ahí que están a la deriva. No está con nadie, o por lo menos no aparece nadie, un familiar que se haya hecho cargo. Y hay una acción que se dio de sucesión. Que las sucesiones, léanselo ahí, capítulo 11 dice que si una sucesión no tiene persona jurídica, y son 10, 13 menores adultos, usted tiene que emplazarlos a todos. Tiene que traer a todos los miembros de la sucesión. De manera que hay ciertos tipos de demandados, usted tiene que traerlos a todos. ¿Cómo emplazamos ahí si no está ni con el padre o la madre? Ni se sabe si está con alguien acá. ¿Qué se hace ahí? La regla dice que se emplaza a la persona que lo tenga a su cargo, porque usualmente no hay supervisión. Sí, por acá había algo. No, pero eso yo acá no sé si es que se le delega a un defensor judicial, pues si no tiene a nadie. Perfecto. Regla 15.2. En el caso de que un abogado, por lo menos, vaya a dictar una demanda y se desprende del menor, esos son casos raros, señores, pero ocurren. Pues entonces, regla 15.2, que aplica también para los discapacitados, como había dicho. En esos casos en particular se tiene que llamar la atención al tribunal, mover al tribunal, y entonces caemos en la regla 15.2 que establece que en todo caso que hay un menor que no puede defender su interés, su padre o madre, o no hay nada a cargo, el tribunal le va a nombrar un defensor judicial para que los represente en ese proceso y reciba los emplazamientos correspondientes. Nosotros vamos a hablar más adelante de esa regla, pero es bien importante que esa es una última alternativa. ¿Quién podría nombrarse defensor judicial ahí? Se va al Código Civil, que también pero eso en familia, se prefiere que sea en familia. Se buscará de acuerdo, pues obviamente lo que establece el Código Civil, pues cuáles de esos familiares en la prelación, hermano o alguna familiar consanguíneo puede ser ese defensor judicial. Pero si no lo hay, pues se nombrará aquí, puede ser el departamento de la familia, puede ser la procuradora de relaciones de familia para que represente los intereses de ese menor. Esa es una determinación que va a hacer el tribunal, quién pues, va a ser ese defensor judicial, pero no se va a quedar solo en el pleito de ese menor. Me parece que con eso cubrimos todas las posibles alternativas que pueden haber en cuanto a los menores. Acuérdense la cascarita, yo no le llamo eso, que lo emancipen, porque esa es la regla 4.4 dice que aquí él recibe como si fuera un adulto, a 4.4. ¿Duda? 15.2. Si quieren, vamos a leerla. Búsquenla ahí. Va a ser bueno, porque yo sé que no la. Me parece que Hernández Colón no le abordó eso de. Pero para que ustedes la vean ahí. Es sencillita, es cortita. Aplica también a los casos de discapacitados. Cualquiera puede leerla. Sí. Menor y persona incapacitada. El inciso A dice, un o una menor deberá comparecer por medio de su padre o madre con patria potestad o en su defecto por medio de un tutor general. Una persona mayor de edad o incapacitada, emancipada, que esté judicialmente incapacitada deberá comparecer por medio de su tutor general. Sin embargo, el tribunal podrá nombrarle un defensor judicial a cualquier menor o persona incapacitada judicialmente siempre que lo juzgue conveniente a este o esté dispuesto por ley. ¿Verdad que ahí nos mandata la regla 15.2? Pero eso es que bueno uno, pues en las clases, ir haciendo la anotación. Y para eso que estamos aquí, somos los facilitadores, los que vamos guiando a ustedes. Pero aquí es bien importante, mira, esta regla nos tira otra. Hay unas reglas que están correlacionadas. Es un caso excepcional, pero no se olviden que desde el punto de vista del menor no se va a caer de peso. El tribunal, hay que moverlo, porque si el tribunal no lo mueve y no le indica, pues el proceso fluirá
los jueces, si se percatan de que hay un caso de un menor, aunque usted no lo solicite, el tribunal va a paralizar el proceso. Y entonces va a proseguir los incapacitados igual. No todos los incapacitados aquí en el país, pues ya se tiene un tutor. Yo creo que hay más locos tutores en el país que los que están con tutores. Pero usted sabe que esas personas, usted puede inferir, desde que usted lo va a emplazar, que esa persona no está cuerda. Ayer vi yo uno en un lugar, y no digo lo que él dijo, Fanmagul y cuantas cosas había, y era, usted sabe que esa persona no está cuerda. Una persona ya anciana, mayor, entonces ese tipo está tontado. Pero si hay un proceso y no puede comparecer con el tutor, usted tiene que ir a la 15.2. Está todo fríamente calculado en las reglas. Estamos con eso. Bueno, el próximo. El otro inciso nos habla cuando la persona se es demandada de un incapacitado. Ahí en el inciso 4 otras posibilidades nos habla. En el primero, cuando es declarado incapacitado, judicialmente incapacitado, pues ahí se emplaza a la persona y al tutor. Bien. También nos habla. ¿Saben cuál es eso, verdad? Eso es que, esos casos que sí, que tiene un tutor. Y lo sabe el demandante que va a instar la acción. Pues si hay un tutor, aquí es muy importante, contrario al menor de 14 años, siempre el loquito se le tiene que entregar la demanda del emplazamiento. Ahora, ¿a quién más? Va a depender de esas alternativas. Si ya tiene un tutor legal, pues entonces se le tiene que entregar la demanda del emplazamiento a él. Él no puede comparecer en ese sentido solo, pero aunque sea fútil, hay que entregarle la demanda del emplazamiento. La pregunta que hizo uno de los compañeros aquí, ¿y qué pasa si no se le entrega? Pues mira, se le entregaste al tutor, pero no se le entregaste a él. La otra parte va a radicar una moción de desestimación. Hasta que no se emplace correctamente, y usted puede enmendar el emplazamiento. Es la última regla que tienen en el emplazamiento. ¿Cuándo se puede enmendar un emplazamiento hecho que esté defectuoso? En cualquier momento, salvo que afecte derechos sustanciales de las personas. Pero usted puede enmendar el emplazamiento y también el diligenciamiento. Lo que tiene que hacer es volver a expedir los emplazamientos. El caso no se va a mover hasta que usted no emplace como tiene que emplazar. Ya se interrumpió la prescripción. Lo único que afecta aquí es que el caso está detenido hasta que se resuelva ese problema jurisdiccional, que es importante porque usted no quiere tener una sentencia, el demandante no quiere tener una sentencia que sea atacable, imputable, que sea nula. De manera que aquí tenemos la primera situación. La segunda es que no ha sido declarado incapaz judicialmente, pero se encuentra en una institución para tratamiento de enfermedades mentales. Pues y ahí, ¿a quién le entregamos? A la persona y al director de la institución. Muy bien. Y El la tercera, que es la que yo digo que son la mayoría de los casos. También tenemos si la persona está loco, pero no tiene ni tutor ni está en una institución, pues se le queda debidamente emplazado si se le entrega a él. Y la última sería que cuando la persona tenga fundamentos razonables para entender que esa persona pues está mentalmente incapacitado, pues hay que poner en condiciones al tribunal y A 15 puntos. 15 puntos para que él pueda determinar sobre el estado mental y nombrarlo una infracción judicial. Y eso inclusive el mismo abogado, si lo sabe, pues obviamente lo puede solicitar antes de emplazar, o si el emplazador se percata, como yo ayer, que vi una persona que va a dirigirse al emplazamiento, pero sabe que esa persona está acuerda, su deber es informárselo al abogado para que el abogado radique una moción en el tribunal y se le nombre un defensor judicial. Queda paralizado el pleito hasta que se le nombre el defensor. Y entonces en ese caso en particular se le entregará la demanda de emplazamiento tanto al loquito como al defensor judicial. De manera que ahí aplica también la 15.2. ¿Quién será ese defensor judicial? El tribunal lo determinará, preferiblemente un familiar, o se determinará pues la persona que pueda representar los intereses de ese menor. Pero no se va a quedar de ese incapacitado, pero no se va a quedar solo, porque el tribunal y las partes lo necesitan para que ciertamente se cumpla con el proceso. ¿Alguna duda en cuanto al discapacitado, por no decirle el loquito? La próxima. La próxima es para la persona que está recluida en una institución correccional. Eso es sencillo. Se le entrega a él y se le entrega al director de la institución. En ese caso, ¿hay alguna duda sobre eso? Aquí lo importante es que no es meramente el preso el que se le entregue la demanda de emplazamiento, tiene que también entregarse al director o al alcalde de esa institución, para así conformarlo con las reglas y con el debido proceso de ley. Preso, por si acaso,
Una pregunta del profesor, ¿cómo puede un preso ser parte de una acción? Bueno, puede ser un divorcio, puede ser un caso de gente reclamando pues, algún tipo de bien, o las personas presas a veces tienen sus capitales. De manera de que ahí no está hablando de acción, cualquier tipo de acción que haya con una persona que ha sido confinado, pues en ese caso en particular el proceso sigue, influye. Acuérdense que los términos prescriptivos en esos casos pues continúan. Pero entonces ahí está indicándole la manera procesal de adquirir jurisdicción sobre ese confinado. Vamos a la próxima. En el próximo inciso nos habla de cómo diligenciar el emplazamiento a corporaciones y a sociedad legal de distancia. En cuanto a la sociedad legal, tiene que ser a ambos cónyuges. Y en cuanto a las corporaciones, compañías, sociedades, se tiene que entregar al oficial, al gerente administrativo, agente general, agente autorizado por nombramiento o designado por ley. Bueno, vamos por parte aquí, señor. Esta es una reglita que ha sido impactada por otras reglas. Recuerda que yo le he hablado de la ley de corporaciones. Realmente vamos a abordar las otras que están ahí. La sociedad, y eso el libro Hernández Colón le ayuda mucho. Hay sociedades y hay sociedades. Usted tiene que determinar qué tipo de sociedad es. Si es una sociedad donde se ha constituido mediante un contrato social, y yo sé que ustedes no han estudiado derecho mercantil o esas otras áreas, pero lo van a estudiar, hay unos requisitos en ese tipo de sociedad. Esa es la sociedad que tiene un carácter público. Se eleva a escritura pública y se designa un socio gestor, administrador de esa sociedad. Si es ese tipo de sociedades, en ese caso en particular, se va a entregar la demanda y el emplazamiento al socio gestor de esa sociedad. ¿Verdad que cuando vamos a hablar de sociedades tenemos también que clasificarlas? Pero no todas las sociedades pues, están constituidas mediante escritura y contrato social. Hay muchas sociedades por ahí, hasta oficinas de médicos, de abogados, que eso no se ha hecho ningún contrato social ni escritura, sino es sociedad de gasto, lo que fuera. Pues en esos casos donde no hay un socio gestor y es una sociedad común y corriente civil, se tiene que emplazar a cada uno de los miembros de la sociedad. Es decir, y en eso Hernández Colón tiene razón, aplica las reglas de la comunidad de bienes. En ese sentido en particular te tiene que emplazar a cada uno de los socios. ¿Me están siguiendo? Pero hay otras. Las sociedades, como es la sociedad legal de gananciales, como dice la jurisprudencia, es sui generis. Ahí hay que emitir un emplazamiento y expedir un emplazamiento para cada uno de los dos miembros de la sociedad legal de gananciales. Y eso es lo que dice la regla. Pero ¿cómo es en la práctica, señores? Lo que se hace en la práctica es lo siguiente, porque usted tiene que traer la sociedad. Sencillo, usted no tiene que hacer 3 emplazamientos, sino 2. Uno, se emplaza al esposo A en su carácter individual y como coadministrador, ya ahí usted lo está emplazando en su carácter personal y como coadministrador a la sociedad. Y el otro emplazamiento, es correcto lo que dice la regla, es el cónyuge. Y ahí lo mismo, usted emplaza a fulanita de tal en su carácter individual y como coadministrador. Así que lo que quería explicarle en términos de cómo es eso, porque la regla lo que le dice es que usted tiene que pedir un emplazamiento para cada uno de los cónyuges. Sí, pero usted tiene que poner ahí que es coadministrador de la sociedad legal de gananciales, porque si usted no pone eso, entonces defectuoso el emplazamiento. Así que vimos las sociedades públicas con contrato social, que es el socio gestor, las sociedades civiles, que usted tiene que emplazar a todos los miembros de la sociedad, pero está la sociedad legal de gananciales que pues, tiene su aplicación distintiva. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Pero? Tiene que ser a los dos, cada uno individual, contacto con A, contacto con B. Lo que tienes que añadirle es lo de coadministrador. Pero tiene que ser un emplazamiento para uno y otro. No puede hacerlo así. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos entonces a las corporaciones. Mi mensaje a ustedes de las corporaciones es que lo que está expuesto en la regla 4.4e, parece que es esta, 4.4e de las corporaciones, eso es el emplazamiento ahora sustitutivo a las corporaciones. Usted tiene que ir en primera instancia a lo que dice la ley de corporaciones. Yo se lo había advertido cuando hablamos aquí el caso de POU, cuando hablamos del caso del AXA y cuando hablamos de la ley de corporaciones. Así que volvemos a, recuerda que hablamos de clasificarla. En primera instancia usted tiene que ir a la ley de corporación a ver lo que dice. ¿Estamos claros de eso? Después, tiene ese otro
emplazamiento. Cuando discutíamos los casos, yo le dije, no nos vamos a meter en el emplazamiento, pero hoy sí vamos a entrar en cada una de ellas. Bueno, la primera que hablamos fue la corporación domiciliaria, que no es otra que aquella corporación que nace en Puerto Rico, se registra en el Departamento de Estado de Puerto Rico como corporación nativa nuestra. ¿Cómo se emplaza ahí? Ahí se desplaza a cualquier oficial, director de la corporación, el agente inscrito de la corporación en el Estado Libre Asociado o dejándola en el domicilio. Es lo mismo que dice ahí, pues yo le dije, esto es sustitutivo, pero realmente la ley de corporaciones recoge ese método. Así que fíjense lo que está diciendo ahí. Un oficial, señores, es un director, cuando se incorpora la corporación, igual de la redundancia, pues los accionistas no van a aparecer ahí. Lo primero que van a hacer todos los incorporadores es nombrar quiénes son pues, los directores de esa corporación. Esos son, cualquiera de los oficiales puede recibir los emplazamientos de esa corporación. Lo otro que nos está diciendo, ya nosotros lo habíamos hablado, gerente administrativo, agente general, agente inscrito en el Departamento de Estado. Señores, ahí está hablando de lo que dijimos, el concepto agencia. ¿Se acuerdan de Poe? ¿Se acuerdan del caso de Singular? Donde nos está diciendo si las corporaciones pueden ser emplazadas conforme pues, al representante de esa corporación. Y yo les dije más que en la lectura que ustedes tuvieron en Hernández Colón aparecen unos casos de Quiñones donde el Supremo ha dicho, mire, puede ser un gerente operacional de la sucursal. Si se lo entregó a él, no se lo entregó al agente residente y se lo entregó a él personalmente, ese emplazamiento es válido. Así que todo aquel que tenga capacidad representativa de la corporación ciertamente puede recibir emplazamiento. No es meramente el agente inscrito. Obviamente los abogados y los emplazadores van primero donde, pues a la gente residente. Pero si hacen contacto con algunos de ellos, pueden emplazar y es válido. La verdad es que eso tiene capacidad representativa de representar aquí a las corporaciones. ¿Alguna duda con respecto a ello? Oficiales, gerente administrativo, agente general o cualquier otro agente autorizado nombrado por ley, que es el agente residente. Pero aquí la ley de corporaciones, en esas cosas maravillosas, señores liberales, nos está dando unas alternativas de otras maneras de emplazar. ¿Cuáles son? ¿Qué ibas a mencionar? Nos dice también la ley de corporaciones que si se hace la debida diligencia y no se puede emplazar, se le entrega a cualquier otra persona autorizada para recibirlo en el inciso A, según lo dice pues en las reglas, o sea que de manera satisfactoria, vamos a ver lo que son las reglas. ¿Y de qué otra manera puedo emplazar? Puedo entregarle a ellos personalmente. ¿Lo puedo dejar con un adulto en la casa o en la oficina? Sí. ¿Lo puedo dejar con una...? El emplazamiento de diligencia va mediante la entrega de una copia en el domicilio o residencia habitual de cualquier oficial, director o agente inscrito o en la oficina designada u otra sede de negocios de la corporación en el que. Sí, puedo dejar el emplazamiento, no digo el emplazamiento de la demanda, el emplazamiento como una persona adulta en la residencia o en la oficina del oficial, del agente residente o de cualquiera de estas personas. Esto es algo excepcional porque está permitiendo que en los casos de las corporaciones, si yo se los reside, puede valerlo, yo puedo ir a la casa y dejarlo ahí como una persona adulta. Señores, esto es como una excepción a lo que es el emplazamiento personal, que tiene que entregarse a la mano. Está permitido legislativamente. Eso no está en la regla 4.4e, pero usted puede emplazar de esa manera. Sin embargo, establece una limitación. Siempre y cuando ese emplazamiento se haga con por lo menos 6 días antes del procedimiento judicial que se esté llevando a efecto en el tribunal. Sí, usted puede emplazar de esa manera, pero tiene que hacerlo cumpliendo con ese requisito, que por lo menos sea 6 días antes de la vista o procedimiento en el tribunal. Así que aquí nos está diciendo de que se puede dejar con una persona adulta. Y nada, en la ley de corporación usted lo tiene, pero me parece que Hernández Colón también se lo expone. En ese sentido, un extracto ahí. Finalmente, pues usted puede emplazar con emplazamiento sustitutivo y puede emplazar por edicto. Pero si no consigo ninguna otra manera, siempre va a estar disponible. Ya mismo vamos a estar hablando del emplazamiento por edicto. Si había un agente inscrito, pero esa agente pues no existe, el
términos reales y prácticos, porque usted puede desplazar por edicto, eso es el desplazamiento siempre residual. Tengan cuidado con esto. Y ahora hago la pregunta que sí se la recoge Hernández Colón. ¿Qué pasa si yo voy a emplazar y el agente residente no es una persona natural, es una corporación? ¿Cómo yo hago ese emplazamiento? Eso puede. Cualquiera de los compañeros. ¿Me entendieron lo que le dije? Si es un agente residente, por ejemplo, un agente residente de la corporación interamericana, pues me entregarán a mí. Pero ¿qué pasa si es una corporación? Que eso lo permite la regla. Porque una corporación es un ente jurídico, una persona jurídica. Yo no puedo hacer contacto en las manos. ¿Cómo emplazamos ahí? Presidente, vicepresidente o cualquiera de los oficiales de esa corporación debidamente inscrita. Pues eso pues, se entregará a la gente residente, al presidente de esa corporación. A veces no es Juan del Pueblo, a veces es una corporación la que está inscrita para recibir los emplazamientos. Entonces hay que averiguar quién es el presidente o uno de los oficiales de esa corporación. Fíjense todas las alternativas que hay, y no hay más ninguna manera, porque ustedes ahora no las han descartado o la leyeron y no la dijeron bien, léanla, señores. Pero ya ven, todavía estamos en la primera. ¿Cómo emplazamos una domiciliada? Es una amalgama de alternativas que hay. Así que no se queden en la periferia, porque los exámenes uno no se queda en la periferia, uno tiene que saber cómo se... Todas las alternativas. Para ustedes demostrar ahí, pues yo sé todas las alternativas, claro, está esta, que es el, no digo zapacón, pero dice pues la regla que ahora tenemos que ir primero a lo que establece la ley de corporación. ¿Alguna duda? Bueno, creo que ahí hemos contemplado todas las de la domiciliada. La otra clasificación, ¿cuáles son? Pues serían las empresas foráneas, que ahí sería emplazar a la gente residente. Estas son las que llamamos haciendo negocios. Cuando hablamos de los contactos mínimos, dijimos que tanto la domiciliada como las corporaciones foráneas que se registran en Puerto Rico para hacer negocios han dado su consentimiento expreso. Pues ahora tenemos esa corporación y esa es la que vamos a poner de demandado. Ahora hay que saber cómo emplazamos esa corporación. ¿Cómo las emplazamos? Se emplaza a la gente residente y de no encontrarse o no tener agente residente, pues sería todo oficial, director o agente de la corporación que se encuentra en el ELA, será considerado como agente de la corporación para fines de emplazamiento. También se puede emplazar por correo registrado o certificado con acuse de recibo, dirigido al secretario de la corporación foránea en su oficina. Y el zapacón, pues siempre usted no se olvide de eso. Ya también cuidado con esa. Aquí tenemos otra instancia donde se permite emplazar de una manera no común. Normalmente es directo. Ya vimos las corporaciones que lo puedo dar con una persona adulta. Este tipo de corporación, básicamente la ley lo que establece tres alternativas. Uno, pues señores, si se registró y ahí indicó quién es su agente residente y existe el agente residente, pues se le entrega la demanda de emplazamiento al agente residente. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero, ¿qué pasa si no existe el agente residente? Y la ley ya le dice ahí, puede ser porque pues, el agente residente haya dejado de trabajar o de existir. Puede ser que se le haya revocado el permiso y la ley le va indicando, pues no se desespere, porque entonces dice que usted puede pasar así, como oficial, un agente o cualquier persona, pues obviamente que represente a esa entidad. Porque si está operando en Puerto Rico haciendo negocios, puede haber un gerente o un agente, de manera que sigue viable lo que dijimos ya anteriormente. Pero aquí es que viene lo nuevo. Si no se puede por las dos alternativas anteriores, permite el que usted notifique y envíe esa demanda de emplazamiento a través de correo certificado o cualquier sistema de correspondencia igual de acuse de recibo a la oficina donde está el secretario de esa corporación en los Estados Unidos. Así que puede enviar el emplazamiento por correo en esos casos de las corporaciones haciendo negocios. Así que la ley nos está dando tres alternativas. Claro, la ley no nos dice ahí qué pasa si no puede ninguna de las anteriores. Pues entonces, pues el emplazamiento por el visto, que eso lo vamos a estar examinando y estudiando en la próxima clase. Fíjense que, señores, de nuevo, tenemos que saber clasificar, pero que hay unos requisitos técnicos, no se nos pierdan en eso. Hay diferentes maneras técnicas. Pues si usted tuviera el examen con el libro abierto y con las reglas, pues sería lo ideal. Eso yo lo hacía
estudiantes se aprendan eso, se aprendan ya desde ahora y eso no se va a olvidar nunca. Nada, eso decidiremos de aquí a examen parcial, pero es muy importante saber esos requisitos que no están aquí, están en la ley de corporación. La última clasificación, de hecho, la habíamos mencionado ya, es la más fácil, es la ¿cuál es esa? Esa es la corporación que no haya cumplido con los requisitos, que se entiende que prestó un consentimiento tácito, sería el emplazamiento al secretario de Estado. En esos casos, hay dos maneras de emplazar: a través del secretario de Estado, excepción las compañías de seguro, que es aquí, el comisionado. Creo que esa cascarita, eso fue un examen de legal y hace tiempo. Así que todas las corporaciones, el secretario de Estado, no me acuerdo cuál es ahora, porque ha cambiado. Pero el nombre, y ahí, secretario de Estado y la dirección. Eso va ahí en la parte frontal del emplazamiento. Pero aquí permite que en esos casos también se puede emplazar por edicto. De manera que se puede emplazar por edicto en esos casos de las corporaciones. Yo creo que las corporaciones hemos abordado ahí todas las alternativas. ¿Alguna duda? Profesor, Sí. una compañía foránea que se emplaza por el edicto es en el estado, por ejemplo, que es una compañía radicada. Eso lo vamos a estar abordando en la próxima clase, pero es un periodo de circulación general. Puede ser el museo, el nuevo día, el periodo que usted quiera, a lo que nos vamos a presentar aquí. Puede ser un anual, un seminario, un periodo que salga semanalmente. Bueno, aquí la jurisprudencia ha establecido, lo importante es que llegue a un grupo grande de personas en el país que cumpla con unos criterios que establece la jurisprudencia. Pero es aquí. ¿Puedes repetir cuando es el caso de seguro aquí? Que se... Cuando es una compañía de seguro y obviamente se está trayendo a la compañía, pues el comisionado de seguro es el que se emplaza. Se da un emplazamiento allí. Señores, vamos a explicar esto del emplazamiento del secretario de Estado. Pueden ir a la ley. Lo que pasa es que ahora una de las obligaciones que tiene el secretario de Estado, y en el caso del comisionado de seguro, es que esas corporaciones que se han demandado, permite la ley pues, que usted sea el que reciba, el representante de esa corporación. Por la cuestión esta de que la conducción de negocio conlleva consentimiento tácito. Eso obliga al secretario de Estado a hacer un listado de todas estas corporaciones y son ellos los que se van a encargar de enviar esa demanda de emplazamiento a donde esté esa corporación en los Estados Unidos. Eso es lo que está hablando ahí. Lo que pasa es que en la registrada, que es la anterior, ya aquí estaba, porque cuando usted se registra, usted tiene que poner el nombre de la corporación, dónde está sito, cuáles son las oficinas principales, quién es el secretario. Por eso es que ahí, en esos casos en particular, permite que el demandante en su emplazamiento lo envíe. Pero aquí es el secretario pues, de Estado. Lo mismo con el comisionado de seguro en los casos de compañías de seguro, que es la única excepción. ¿Alguna otra pregunta? Vamos ahora a otra dimensión importantísima, es el Estado Libre Asociado y la agencia, instrumentalidades, corporaciones que se van a traer. Esos casos que ustedes leyeron de la ley 104, la ley de pleito contra el Estado. ¿Cómo emplazamos ahí? Cuando es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se emplaza al secretario de Justicia o a la persona que designe. En esos casos es, de nuevo, capítulo 11, vean, se lo recuerda muy bien el autor. Lo que pasa con los entes gubernamentales es que el Estado Libre Asociado tiene capacidad para demandar y ser demandado, y capacidad para estar solo en el proceso. Las agencias de gobierno, como regla general, si no se le ha dado la capacidad para demandar y ser demandada, entonces yo así del caso de Canchán, no tienen personalidad jurídica, no pueden comparecer solo al pleito. Esos casos de daño que ustedes leyeron cuando era el Departamento de Educación, la policía, aquí yo demando al Estado Libre Asociado y al departamento. Tengo que traer los dos al pleito. De eso es que está hablando aquí. Entonces, ¿cómo yo los emplazo? Bueno, pues ahora vamos a estar examinando aquí pues, cómo se emplaza. Es distinto con las corporaciones públicas. En el caso de Canchani me parece que le aclara eso. Las corporaciones públicas, yo tengo que traer el ERA si yo voy a demandar a la Autoridad de Energía Eléctrica o a la Autoridad de Acueducto. No, porque estas legislativamente se le dio personalidad jurídica cuando se crearon. Es decir, las corporaciones públicas son creadas por ley y ahí debe de aparecer, y se dice así, esto es una corporación pública con estos atributos. Pues eso quiere decir que si usted va a demandarlo, usted no tiene que demandar al ERA.
Se demanda solo a esa corporación pública. ¿Y cómo voy a emplazar? Pues eso es lo que vamos a examinar aquí, cómo se emplaza. Al Estado Libre Asociado, aquí emplazamos ahí, si lo trajimos al pleno. Ahí, al secretario de Justicia o a la persona autorizada. De hecho, usted va allí al Departamento de Justicia, que eso tiene varios pisos, usted no va a hacer contacto allí con el secretario. Si ahí hay una persona encargada para recibir los emplazamientos, y eso lo saben los emplazadores, pues van a ir a la persona autorizada para entregar el emplazamiento si el ELA está en esa demanda. Recuérdense, eso es si está en la demanda, en el caso. ¿Alguna duda con respecto a eso? Creo que eso no debe haber duda. Segundo. Lo otro es cuando es un funcionario o es una instrumentalidad del ELA, que no sea una corporación pública como se menciona, pues ahí se emplaza al funcionario o al jefe ejecutivo y al secretario de Justicia. Hay que emplazarlo a los dos, en ese caso en particular. Que fue lo que ocurrió en Canchani, donde aquí tiene el caso ya vivo, en términos de que si yo no emplazo a uno de los dos, van a bajar por una moción de desestimación porque es defectuoso. Y ahí tiene el caso, yo a veces con los casos, igual que los programas prácticos, usted ve estas reglas en vivo, que son un poquito áridas, yo lo reconozco, más si usted las está viendo por primera vez. Pues para eso estamos aquí, para irlas aclarando, pero hay que verlas en la práctica. Bueno, en ese caso en particular se le entrega la demanda de emplazamiento al secretario de Justicia o al representante autorizado y se le entregará también al funcionario público, en esos casos, la demanda y el emplazamiento. Aquí nos está indicando. Eso es siempre y cuando se esté demandando, señora, la agencia, o porque si se está demandando también a alguien más, en el carácter personal al la policía, al superintendente. Yo no estoy demandando un caso de violación de derechos civiles, demandé a la policía y lo demandé en su carácter personal. Ahí brinca la A. ¿Cómo yo emplazo aquí al superintendente? Pues la primera que vimos, tengo que entregarle la demanda de emplazamiento a él. Estamos hablando aquí, ¿qué pasa si yo demandé al ELA y al Departamento de Educación, al ELA o a una agencia? Pues esa es la alternativa que nos está dando en este caso. ¿Estamos claros en eso? Es decir, señores, cada demandado que yo tengo ahí, usted tiene que emplazarlo personalmente. Lo que pasa es que hay unas ficciones jurídicas que te permiten unas alternativas. Pero traigo ese caso porque no lo he preguntado, hay quien pregunta, pero soy una demanda de violación de derechos civiles que demandé al superintendente Caldero también. Ah, bueno, tienes tres, Caldero tienes que emplazarlo personalmente. La verdad que tienes que ir allí y emplazarlo. Porque él está en su carácter como funcionario, pero también está en el carácter personal de la demanda de daño y perjuicio. Otros 20 pesos si proceda y después se desestimará, pero conectarlo procesalmente hay que hacerlo de esa manera. Bueno, las corporaciones públicas. ¿El otro inciso? No, las corporaciones que no son. La corporación pública, pues según el inciso de la regla 4.4e, que sería mediante el oficial. Exacto. Se emplaza igual que las corporaciones en Puerto Rico, porque eso es un ente con capacidad para, obviamente, comparecer el pleito. Es decir, aquí no hay conforme de corporaciones, pero se emplaza al oficial, al gerente administrativo, a la gente que tenga esa corporación, ciertamente al haberse facultado. De manera que aquí emplazamos a través, igual que nos dice la regla 4.4e, a las corporaciones. ¿Estamos en eso? ¿Qué nos queda? ¿Municipio? Las corporaciones municipales. Sí. A ellas se ¿Corporaciones municipales o al alcalde? A ellas se plaza a su jefe ejecutivo o a la persona que designe. De manera que eso es sencillo. Ahí, aquí se emplaza él, al alcalde de ese municipio, si la demanda es contra él o si es contra alguna instrumentalidad del municipio. En ese caso, pues lo plantea. Vamos al caso de Canchani, para ver qué pasó ahí. Y tengan cuidado porque hay ciertas instrumentalidades del gobierno que no son corporaciones públicas, que el legislador le ha dado atributos de una corporación. Y ahí el caso de Canchani nos ayuda. Aquí se demandó a la Administración de Parques y Recreo Público porque Canchani cayó en un hoyo. Se emplazó a ella dándole la notificación al director de la Oficina de Administraciones de Parques y
Y ahí la administración, por conducto del secretario de Justicia, formuló una moción alegando nulidad por falta de jurisdicción sobre su persona, aduciendo en apoyo el incumplimiento por parte de la disposición de la regla 4.4F y la G, que regula la forma y que se va a diligenciar el emplazamiento. El TPI dijo que no ha lugar a la solicitud. Entonces se empieza a discutir en el caso que a la administración de parques se le dio por ley se crea, dice administración que por ser la persona se crea de una personalidad jurídica, podrá demandar y ser demandada, denunciar y ser denunciada, querellar y defenderse ante todos los tribunales y organismos administrativos. Es decir, la ley que creó esa agencia pues determinó que tenía capacidad para demandar y ser demandada. Por eso la desplazaron mediante el director. El abogado, pues entendiendo que tiene capacidad para demandar y ser demandada, no necesitamos a querela, le entregamos la demanda de emplazamiento aquí pues, al administrador, el funcionario que dirige esa agencia. ¿Y qué ocurre? El Tribunal Supremo dice que esta es una administración, no es una Se corporación. dictó la sentencia, se recurre ante el Tribunal Supremo, porque el ELA es el que explica aquí. ¿Se acuerdan del caso de Ortiz? Era el caso de impugnación de complicaciones, fue el caso que vimos. Y bueno, está mal hecha la demanda, ¿para que yo voy a comparecer? Se dictó la sentencia y comparece impugnando la legalidad de esa sentencia, planteando que aquí no se emplazó correctamente. Si no se emplazó correctamente, la sentencia es nula. De manera que van ante el Tribunal Supremo para que el Supremo determine si tiene razón el Tribunal Sentenciador a haber emitido esa sentencia o el Secretario de Justicia. ¿Y qué resuelve el Tribunal? El Tribunal Supremo resuelve que no tenía razón, que el TPI no tenía razón, que ya la administración de parques no es una corporación pública, por lo tanto se tenía que emplazar mediante el secretario de Estado, no a su director solamente. Nos dice más, nos dice, mire, el hecho de que tenga capacidad, esa es la cascarita, capacidad para demandar o ser demandada, eso no es óbice y eso no es lo único determinante para determinar si puede comparecer solo. Y eso es lo que ha pasado aquí. El legislador le dio personalidad jurídica. El Supremo, claro, estoy hablando de la mayoría. El Supremo en la mayoría dice, bueno, le dieron capacidad para demandar o ser demandada, pero eso no quiere decir que es un ente totalmente independiente. De manera que el tribunal ahí pues anuló esa sentencia y devolvió. Que no tienen ingresos propios, que no goza de autonomía fiscal para realizar préstamos, emisiones de bonos, cuenta bancaria. ¿Y qué podemos corregir ahí? Que si hubiese tenido esos otros atributos, entonces, a pesar de que no fuera una corporación pública, fuera un ente independiente y se podía entregar la demanda de emplazamiento, podía comparecer solo y se podía entregar la demanda de emplazamiento solo. Así que esa para mí es la clave, y ahí el Supremo nos habla, tiene que tener los otros atributos de lo que yo llamo, o que llama el Supremo, autonomía corporativa, que son cuáles, me estaba mencionando ahí. Tener ingresos propios, Bien. gozar de una autonomía fiscal para realizar préstamos, emisión de bonos, cuentas bancarias, poseer propiedades y administrarlas, no tener junta de directores para su propio gobierno, aceptar donaciones aceptar donaciones. Siguieron eso, señores. Ahí lo que nos está diciendo el Tribunal Supremo, ojo, tengan cuidado, porque si es corporación pública no hay problema alguno. Si ya aquí legislativamente se determinó que es una corporación pública, todas esas corporaciones gozan de esos atributos. Si es una agencia que le han dado capacidad para demandar o ser demandada, eso no puede comparecer sola. Dice el Supremo que en ese caso en particular no es suficiente. Tiene que cumplir con los otros atributos. ¿Por qué les traigo esto yo aquí, señores? Porque aquí en Puerto Rico hay ciertas instrumentalidades que no son corporaciones que tienen esos atributos. Así que Canchal está vivo. Una, por ejemplo, que nosotros asesoramos y que representamos, el 911, esa agencia, la Junta de Gobierno 911 tiene una junta. Ellos no reciben fondos directamente de ELA,
sino que generan sus propios ingresos. Ustedes cuando pagan los celulares les cobran un cargo. Esa es una de las agencias que más solvente está en Puerto Rico. Yo no estoy hablando de una corporación pública. Tiene capacidad para demandar y ser demandada. Puede hacer obligaciones. De hecho, ya compró un edificio nuevo, que ya mismo se va a inaugurar. Entonces yo le pregunto, si no es corporación pública, yo necesito traer el Estado en ese caso. Ojo, usted no sabe cómo usted va a ser examinado. Este caso, por eso yo lo asigné. Si lo que tiene es capacidad para demandar y ser demandada, y no me están diciendo que es una corporación pública, me están diciendo que es una instrumentalidad, tengo que traer a Elena. Pero si me están diciendo que tiene alguno de esos atributos, fíjense que ahí no está diciendo que los tenga todos, tiene alguno de esos atributos, capacidad para demandar o ser demandada, para generar mis propios ingresos. Hay una junta, porque en el 911 hay una junta, está el director y le responde a la junta. Siempre el gobierno está por detrás, pero si usted va a demandarlo, usted lo puede demandar solo. Y ahí Canchani aplica. El fundamento es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. ¿Por qué lo puede demandar solo? Porque no es corporación pública, usted no puede argumentar eso. Porque tiene atributos de una corporación, lo que se llama autonomía corporativa. Así que si ustedes tienen una situación como esta, sí, puede comparecer solo, sí, se le puede emplazar solo porque tiene autonomía corporativa. Y ustedes buscar esos criterios. ¿Me siguieron? Así que tengan cuidado con eso. Aunque también tenemos otro problema. Hay corporaciones que para unas cosas ellos alegan que son entes independientes y para otras, cuando les conviene, son parte del gobierno. Ya estamos saliendo de lo de Canchani. La Universidad de Puerto Rico ha argumentado en muchos casos, especialmente en casos laborales, que ellos no son una corporación pública, que no le aplica la ley 100, que la ley 100 solamente aplica para personas privadas o corporaciones públicas, instrumentalidades que funcionen como agencia de gobierno. Sin embargo, en otras vertientes obviamente ellos son evaluados por el Contralor, en otros casos pues plantean que son parte del gobierno. De manera que aquí tienen que tener cuidado porque hay ciertas corporaciones, ahora mismo hay un caso pendiente ante el Tribunal Supremo planteando si aplican las leyes protectoras del trabajo que aplican con empresas privadas. La Universidad de Puerto Rico está planteando, y usted busca la ley de la universidad y aparece también en condición de motivo. Se crea la Universidad de Puerto Rico, que es una corporación pública. Yo no sé el nombre ahora, hay una junta cíclico, lo que fuera, responde a eso, genera sus propios ingresos, hace sus propias obligaciones. Sin embargo, ha planteado en muchas ocasiones de que no le aplica. La verdad que eso es el debate, y son casos que tenemos algunos pendientes, y la Universidad de Puerto Rico, que sí que la misma ley dice que es corporación, pero es que los atributos de autonomía corporativa los tiene la Universidad de Puerto Rico. Señores, para que ustedes no caigan en la cascarita, los hechos se tiene que desprender, que tenga capacidad para demandar o ser demandada y esos atributos. Si usted los ve, entonces no es lo mismo que Canchani. Ya usted va a evaluar y puede ser un ente independiente. Pero si usted ve que es una agencia, la mayoría de las agencias no tienen ni capacidad para demandar y ser demandada. Pero si es una agencia de instrumentalidad y tiene capacidad para ser demandada, pero no tiene los otros atributos, pues entonces usted tiene que traer al Estado Libre Asociado. No puede comparecer sola. Y esa es la misión nuestra hoy, de llamarle la atención que tengan cuidado. Así que aquí la regla nos está hablando del secretario de Justicia en caso de ley, nos está hablando de los funcionarios de las agencias, nos está hablando de las corporaciones públicas, pero este híbrido, tengan cuidado, por mala suerte el legislador no lo aclaró, porque estas reglas son del 2009, Canchani en caso anterior. Así que tengan cuidado con eso, en el sentido de que hay muchas instrumentalidades. Siempre el nombre que usan no es de agencia, sino es una instrumentalidad. Entonces usted tiene que ir a la ley a ver cuáles son los atributos que tiene, para que usted no caiga en la cascarita esa y resbale en términos de identificar si comparece sola o no comparece sola. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que ya están todas contempladas las de las reglas, pero yo en el prontuario le había indicado, no tiene que ser los panelistas, puede ser cualquiera de los compañeros. ¿Y cómo emplazamos a un soldado? Que viene otro caso, Polanco. Porque es que hay una ley federal que ha ocupado el campo. Entonces usted
Usted cuando vaya a litigar casos y le toca enfrentar a un soldado, usted tiene que saber lo que dice esa ley. Y esté activo, y hay una demanda contra él. Eso es uno. Número 2, pero eso quiere decir paralización automática. O hay que cumplir con los requisitos que hace la ley. ¿Sí es correcto? En este caso, el demandado... Lo primero que quiero indicarle es si el soldado está aquí en Bucana, está aquí ya, ¿cómo yo me plazo? Ay, Dios mío. Si está en Bucana, está personal, porque yo obviamente el emplazador o algo así, entrará allí, se identificará y le va a decir, mira, yo vengo a emplazar a esta persona. Es mayor que se le ayuda. Mira, vamos a llamar a esta sitio. Le informará, usted va a hacer contacto con el que va a entregar la demanda de emplazamiento. ¿Usted no se acuerda del caso de Robert versus Russo? En Robert versus Russo dijimos, se presume la jurisdicción y los tribunales nuestros tienen jurisdicción para ver casos que surjan en los enclaves. Una cosa es la jurisdicción judicial, ¿verdad? Y otra es la legislativa. Entonces ahí fue que entró. La legislativa es para regular los asuntos de los enclaves. Esa facultad es exclusiva del Congreso de Estados Unidos, pero no es absoluta. Y hablamos ahí de 4 instancias donde se ha legislado por Puerto Rico para arrestos, citaciones y para los emplazamientos y los embargos correspondientes. Así que si está allí, lo sabemos, vamos a emplazarlo. Ahora, si no está ahí, está en el servicio activo, ahí es que entonces tenemos esta legislación. ¿Qué pasó ahí? Pues el demandado, el señor Polanco, quien es médico cirujano, ingresó al ejército y mientras estaba pues, en sus funciones como soldado, arrendó su propiedad a unos vecinos por el canon de lo que él normalmente pagaba, la mensualidad de la hipoteca. Y luego pues, lo arrendó a otro vecino. El punto es que no dio seguimiento y ellos pues, dejaron de pagar la hipoteca, por lo cual él en ningún momento le notificó al acreedor hipotecario sobre su ingreso al ejército ni su condición de militar. Y entonces la Chase Manhattan presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el demandado, que es el soldado. No se pudo diligenciar el emplazamiento porque obviamente no lo pudieron localizar y lograron la autorización de que el tribunal permitiera que se pudiera emplazar por edicto. Entonces, el tribunal de primera instancia, como él no compareció, no vio la notificación, anotó las rebeldías y pues declaró con lugar la demanda para que se vendiera la propiedad hipotecada en pública subasta. ¿Vieron que el acto procesal de ese caso, cómo lo pudieron emplazar? ¿Qué? Porque a veces, como que ustedes vean los casos y después cuando ven esas preguntas eventualmente se ponen en aprensión. Un soldado activo, legalmente activo fuera del país, se emplazó por edicto y se dictó una sentencia. Y aquí que viene la preguntita que hacían, profesor, pero ¿dónde el público se dictó allá? Si está en Alemania, voy a aplicar allá. Vamos a aplicar acá si las reglas dicen. Y eso es constitucionalmente válido tanto en Puerto Rico como en cualquier estado, en cualquier país. Sí es válido. Ahora usted tiene que cumplir con los requisitos estrictos, porque el edicto tiene los requisitos jurisdiccionales estrictos. Pero aquí lo emplazaron, porque no había forma de emplazarlo personalmente. Él no había hablado, no aparecía, porque se hubiese informado, el banco no sabía nada. Para el banco él era el dueño el que estaba viviendo esa propiedad. Sin embargo, ya estaba comisionado como médico en el ejército de los Estados Unidos. A veces se quieren pasar delito y pasan estas situaciones. Bueno, pues procesalmente se dictó una sentencia. Es después de la sentencia que todavía tiene aplicación esta ley. La ley, no vean el resultado del caso, es que tiene remedio de anularla. De hecho, sí lo dice el Supremo aquí. Esa sentencia no es que es nula, es que puede ser anulable, pero hay que cumplir con estos requisitos. Y entonces el Supremo va a ver si se cumplieron. Todavía él no está perdido. Lo que pasa es que, vamos a ver lo que pasó en el caso. ¿Qué pasó? Pues el demandado presentó una moción de relevo de sentencia. Ustedes han visto esa moción, o sea, no la hemos estudiado en detalle, pero usted la ha visto en varios casos. Yo le dije que este es como el lloradito, la reapertura. Esta regla es bien importante, pero tiene un plazo de 6 meses. Y aquí, pues, él comparece mediante moción, después de dictada, con una moción bajo la 49.2, porque no tenía ninguna de las otras alternativas. Las otras son mociones con términos cortos. De manera de que él plantea aquí la nulidad de la sentencia, que es uno de los fundamentos para plantear la 49.2 y la sentencia es nula.
revocar esa sentencia. El tribunal de primera instancia pues declara sin lugar el relevo solicitado. Entonces, pues el demandado acude al Supremo y disputa al tribunal que dictó esa sentencia sin jurisdicción porque él nunca había sido pues, emplazado por no haberse cumplido los requisitos de esa ley federal, que anula pues, la sentencia dictada. Todo lo que sea de efecto de desplazamiento, planteamiento de falta de jurisdicción sobre la persona, eso es lo que está planteando. No había jurisdicción sobre la persona porque no se cumplió con, obviamente, el duro y la ley federal. Comienza el tribunal a hablar sobre los emplazamientos por edictos y pues lo que es el objetivo del emplazamiento como tal, pues debido al proceso de ley, que la persona sepa que pues hay una acción en su contra, se pueda defender, etcétera. Y comienza hablando sobre el Estatuto Federal, que dice que tiene un propósito de que se agilicen los planes, ¿verdad?, de la defensa nacional, que la persona no tenga que ir a comparecer a los procesos judiciales en su contra, pero que se tienen que cumplir unos requisitos. Es decir, protege a un soldado que esté activo, comisionado. Esta legislación se hace, señores, para protegerlo. No es el caso aquí, pero ¿cuál es una de las alternativas que se tiene en estos casos, si el caso todavía está empezando? Permite la suspensión o paralización. El stay o paralización. Lo mismo que es la Federal Protectional que habíamos hablado. Si está entrando en el proceso, pues paralizar el procedimiento, de evitar que lo que ocurrió, que se dicte una sentencia. De manera que eso es uno de los mecanismos. Claro, aquí pues ya había transcurrido los procesos y es por sentencia. ¿Y cuál es la otra alternativa que él tenía y qué criterios nos dice el Supremo? Pues él había dicho que no tuvo oportunidad de ver el edicto, que por eso pues él no tuvo la oportunidad de Y lo más seguro, no sé si fue la pregunta de uno de los compañeros, nunca vio ese edicto. Exacto. Eso es correcto, porque él está comisionado. Pero fíjense, no sé si me están siguiendo, y no sé por qué si esto se hace la pregunta, ¿tiene que ser un edicto allá en donde esté? No, es aquí, es que si usted se va a Nueva York, ahí también aplica la regla del proceso civil de edicto y permite constitucionalmente ese tipo de procedimiento. De manera que aquí tienen un caso donde obviamente no lo está viendo, pero eso quiere decir que sea impugnable. Eso quiere decir que sea atacable. Fíjense aquí, está planteando todo eso. Y aquí, pues, obviamente, lo único que le quedaba, porque procesalmente ¿verdad que lo dice el caso? Se fue por el libro. Se cumplió con el due process. Ahora, lo que él está planteando aquí es, pues entonces aplica esa ley que deben de anularlo, porque me protegía. ¿Y qué dice el Supremo? Pues el Supremo indica que no se configuró el cuarto requisito, pero entre los que se tenían que cumplir era que la sentencia debe haber sido dictada durante el periodo en que él estuviese fuera. Eso todos sabemos, pero ese es el primer requisito. Exactamente. La segunda es que la sentencia debe ser adversa al demandado, únicamente si no es adversa, pues no tiene por qué levantarla. Y también se cumplió que la solicitud o petición sea presentada dentro de los 90 días, también se configuró. Y la que no se configuró es que el demandado tenga una defensa legal meritoria, porque él indicaba que como él estaba en el ejército, pues que no pudo supervisar adecuadamente a los vecinos, que eran los que estaban en la propiedad, pero que no, ellos determinaron que no era justificado esa pues negligencia de su parte y pues no se configura ese requisito por lo cual. Fundamentalmente el Tribunal Supremo lo que está resolviendo que hay un cuarto requisito y todo lo demás, pero usted tiene que probarle que usted tiene una defensa y que usted puede derrotar esa causa de acción y el Supremo entendió pero que ciertamente no cumplió con ese requisito. Pero de que aplica esta ley federal, aplica y puede paralizar los procedimientos, se utiliza mucho por los abogados cuando pues, tienen un cliente que está comisionado. Entonces el tribunal lo que hace, no está obligado, no es una suspensión automática, pero los tribunales son bastante lenientes cuando están comenzando en dar una oportunidad. Entonces lo que verifica es cuándo esta persona puede estar disponible y dan los señalamientos. ¿Qué pasa con un soldado, por ejemplo, que es de la Guardia Nacional de un estado, por ejemplo en Puerto Rico? Cuando un grupo de soldados se va de misión activa, se queda lo que llaman un rear, como manejando los asuntos locales aquí en Puerto Rico. Sería entonces prudente uno como abogado ir al servir y ellos sí pueden comunicarse directamente con el soldado para cumplir con el procedimiento. Pero el soldado demandado, ¿dónde estaría aquí? Estaría en lo que llaman en Grand Range, allá en Bueno, África, donde sí, sea. en África. Le aplica la ley, pero entonces yo podría ir al RIAL o a la Guardia Nacional, que ellos sí se comuniquen con el soldado y estoy cumpliendo con el desplazamiento. Sí, a él se tratará de emplazar. Si sabe que es un militar, y el abogado, si lo sabe, debe informarlo al tribunal. Pero usted sabe que hay abogados en este país, y muchos abogados pues quieren, de hecho, abogado,
proceso, que es ir y contactar y ahí pues proceder a averiguar dónde está ese soldado para comunicarle de que hay una demanda y un emplazamiento. Como quiera, en esos casos se puede tramitar a través de todos esos procesos que hay militares, si vamos a emplazar por edicto, pero enviarle toda esa comunicación. Ya mismo vamos a ver que el emplazamiento por edicto, uno de los requisitos es que dentro de los 10 días usted tiene que enviar, de haberse pedido el edicto, tiene que enviar copia de la demanda y del emplazamiento a la última dirección conocida. Y aquí, si sabe la dirección, tiene que enviar. Que no había ocurrido en este caso. De manera que en esos casos, pues, yo, si soy abogado y sé que el demandado, pues, esa persona que usted está indicando, yo quiero tener una sentencia válida. Debo de seguir el proceso como es. Y entonces, hacer esas averiguaciones y canalizar. Si el plazo predicto, llego ahí para que se notifique personalmente por correo a esta persona. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dos alternativas que son nuevas para ustedes, pero están en el prontuario y están en la regla 15.3, la repito de y la 15.4. Vamos a estar estudiando también esas personas, o entes, o esas ficciones jurídicas que hay ahí. Uno, ¿cómo emplazamos un DBA? Un negocio, hay muchos negocios del país, de nombre común. Nada, señores, ahí la 15.3 nos habla de lo que es un DBA. Nos dice más, ¿cómo usted puede traer a esa persona en la demanda? ¿Cómo se emplaza? Y lo otro, que es así, ya creo que habíamos hablado algo. ¿Cómo emplazamos a un demandado que sabemos que existe, pero no sabemos su verdadero nombre? Pero tenemos que traerlo, porque acuérdense que están los términos prescriptivos, sobre todo el del año, eso es un año. Eso quiere decir que yo tengo que traer a todos. De hecho, en el caso de Fraguada, ustedes lo vieron todo, ¿verdad? Fraguada le dice, porque uno de los planteamientos de Fraguada es, pero mira, el beneficio era que interrumpía para los que tú estás trayendo y todos los deudores solidarios. Ahora me estás cambiando la regla. Entonces, ¿qué pasó con estos casos? Pues sencillo. En el caso de que usted no sepa el verdadero nombre, cumple con la regla 15.4. Tiene que radicar la demanda dentro del plazo. Y entonces te permite emplazar de esa manera que dice ahí. Ya procesalmente, ya tú lo tienes en el pleito y te rompiste. Lo que pasa es que la regla nos dice lo que tienes que hacer de ahí en adelante. Bueno, ¿cómo emplazamos a estas entidades que están con un nombre común o DBA? Eso puede ser cualquiera de los compañeros, ya la compañera. ¿Cómo emplazamos? ¿Qué nos dice la regla? Emplaza una de ellas, dice la compañera. Eso es correcto. ¿Qué hacemos en el texto de la demanda, en el cuerpo de la demanda? Traemos la entidad con el nombre común, qué sé yo, el 8 blanco, yo asumo que el 8 blanco es el DBA, el pirata escondido, el nombre que sea, usted lo trae en la demanda, porque tiene que traer, y después tiene que especificar por qué lo está trayendo, tiene que indicar por qué lo está trayendo. Y entonces, ¿cómo lo emplazo? Porque si traje una ficción jurídica, permite que usted pueda emplazar al administrador de esa entidad. Se busca quién es el administrador de esa entidad y se le entrega la demanda y el emplazamiento. Que cualquiera de los administradores, uno solo, usted le puede entregar la demanda del emplazamiento. Hernández Colón muy correctamente dice, eso es una ficción jurídica, porque ese ente no tiene personalidad jurídica. O sea, para tener una personalidad jurídica, ya le dije, si es sociedad, pues tiene que ser mediante contrato social y ahí las privadas. Entonces hay que emplazar a cada uno. Así que aquí nos están diciendo, no, pero el DBA es un ente que procesalmente ya se ha establecido eso. Y si es una corporación, pues una corporación tiene que registrarse en el Departamento de Estado. Nace, estoy hablando de las corporaciones privadas. Las corporaciones pueden ser públicas o privadas. Por si acaso hay la duda, léanse el capítulo 11 de Grandes Colonias. Las públicas nacen ¿cómo? Por ley. La Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos. Por eso es que cuando las van a revisar, usted escucha por ahí, las citan a la legislatura. Esas se crean por ley, se crea la ley matriz y se establece todas sus facultades. Las otras corporaciones, las privadas, que la puedo crear yo, cualquiera de ustedes, esas nacen tan pronto usted las registra en el Departamento de Estado. Y ahí nace la corporación. Pero aquí no es ese tipo de entidad. Por lo tanto, aquí realmente los DBA procesalmente se ha permitido que por ficción jurídica usted cumpla con esos dos requisitos. La traiga en la demanda con el nombre que está haciendo negocio y entonces aplaza a cualquiera de los administradores
esa la vamos a estar estudiando bastante aquí. ¿Qué pasa si yo sé que existe persona natural o jurídica y la tengo que traer como demandada, por eso, un plazo prescriptivo, pero yo no sé el nombre de esa persona? ¿Cuántas veces uno como abogado hereda casos que eran criminales donde habían 3 malhechores y lograron conectar a uno? Y entonces pues uno demanda a esa persona porque sabe el nombre. ¿Y qué pasa con los otros dos? Que puede ser que sean causantes. Entonces, ¿usted lo va a dejar fuera? No, permite la regla que usted los nombra con un nombre ficticio cuando el pueblo, usted lo quiera llamar XYZ, yo uso mucho XYZ, fulano de tal, John Doe, como usted lo quiera llamar, hombre o mujer. Y tiene que en los párrafos hacer aseveraciones como si esa persona pues, estuviera con el verdadero nombre, que hace todas las alegaciones y el cuerpo de la demanda. Finalmente, ¿cómo emplazamos esas entidades? Esta es la citación para la próxima clase porque es por edicto. ¿Lo digo? Pues está muy bien. Entonces vamos a ver el crédito aquí a compañero. Se emplazan mediante edicto esas entidades que es una que usted no sabe dar los nombres. Esto pasa mucho con la compañía de seguros. No es el único caso, pero le llamo la atención. Y de hecho ustedes cuando preparen la demanda, si la van a preparar, tienen que asumir que hay una compañía de seguros. Pero los hechos les dicen cuál es la compañía. ¿Y qué yo hago ahí? Si los voy a traer. Cuando me radique la demanda, yo espero ver esos nombres ficticios en la demanda. ¿Y cómo yo emplazo? Pues yo espero ver que en esos casos, los dos problemas tienen esa situación, van a tener que aprender lo que es el procedimiento de edicto, moción solicitando edicto, preparar el proyectito de orden de edicto y cumplir con los requisitos que establece la regla 4.6. De manera que en esos casos se emplaza por edicto. Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto al emplazamiento? No sé si se ha quedado algo. Preguntas, dudas. ¿Esas compañías de seguro no se descubren en el descubrimiento de prueba o algo? Sí. De hecho, las reglas se lo mencionan. Vamos a leer la regla, vamos a aprovechar, vamos a leer la regla 15.4. La voy a examinar, le vamos a enviar más detalles posteriormente, pero la misma regla te dice lo que aquí la tienes. Cuando una parte demandante ignora el verdadero nombre de una parte demandada, deberá hacer constar este hecho en la demanda, exponiendo la reclamación específica que alega tener contra dicha parte demandada. En tal caso, la parte demandante podrá designar un nombre ficticio a dicha parte demandada en cualquier alegación o procedimiento. John Doe, Juan del Pueblo, fulano de tal. Y al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda prontitud la enmienda correspondiente en la alegación o procedimiento. Luego del descubrimiento de prueba, la misma regla y la jurisprudencia que vamos a estar examinando aquí te obliga. Pues esto lo permití, pero tienes que hacer el descubrimiento y conseguir el verdadero nombre de esta persona para que cuando recaiga la sentencia, pues recaiga contra el que es. De manera que eso es parte del trabajo fuerte que va a hacer aquí, obviamente el demandante, que es el que le interesa en términos de descubrimiento. Y lo que dice ahí, que tan pronto yo envío un interrogatorio, dígame compañía tal, ¿cuál es su compañía de seguro? Hay un deber de contactarme, la compañía mía es Universal. Provéame la póliza de seguro, provéame el documento. Y usted entonces después, ¿qué tiene que hacer? Regla 3, radicar una moción solicitando enmienda. Las demandas no están escritas en piedra. Usted va a ver que usted las puede enmendar a mejores de forma o errores de reclamaciones, traer nuevas reclamaciones y va a haber un tiempo para eso. Así que si es una enmienda de parte, que es que ya descubriste el verdadero nombre, enmienda, le radicamos un escrito que se llama enmienda a la demanda. Y eso pues básicamente es lo que nos está recogiendo las reglas. Pero en el momento de radicar, si no lo sé, pero lo necesito porque es una parte indispensable, una parte que no necesito para la sentencia, no hay excusa. Tienes el mecanismo procesal para traer. Ahorita se habló del emplazamiento al confinado, tenía que emplazarse al confinado y al alcaide de la prisión, pero en caso de que ese confinado sea un menor, ¿se sigue el procedimiento de traslado a los padres o igual que... Buena pregunta, pero eso ya están en las discusiones de menores. Pues ahí al alcaide, si es de 14 o más, es la misma reglita, pues entonces al menor, y ahí pues el padre o tutor, si no hay, pues en ese caso en particular hay el departamento de la familia
familia o el que fuera que estuviera acá. Normalmente el departamento de la familia, que tiene ese tipo, o un defensor judicial que no se estuve. Aún se sigue arreglando con estos menores que han sido Bueno, la pregunta es muy buena, ya eso era parte de una evaluación para el examen, pero aún esos menores que se han removido y se removió contacto entre padre e hijo. perdón. Si esa regla aplica, la de notificar a los padres del desplazamiento, aún estos menores que han sido removidos de las casas y por alguna razón u otra se prohíbe comunicación entre los padres y los hijos, ¿qué puede? Siempre cuando estás presente tienes que notificar para que pues, tengan conocimiento del proceso. Pero obviamente pues le notificarás también si el menor tiene 14 años o más al menor y a la persona que donde esté custodiado. A veces está en algún hogar del departamento de la familia, pero notifica a la persona dueña de su hogar porque está encargado y al menor. Pero si está en Puerto Rico tienes que notificarlo porque lo dice la regla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? En los requisitos de la autonomía corporativa, si no se dan ciertos requisitos, el tribunal va a examinar el caso a caso para ver si tiene bono, si tiene alguna junta, es suficiente para catalogarlo. Ahí es que el tribunal nos ha enumerado una serie de criterios. Uno no pesa más que el otro. Lo que sabemos ya es que con el atributo de capacidad para demandar o ser demandada, ese no es suficiente. Por lo tanto, hay que evaluar, eso es lo que tú dices, el tribunal va a evaluar pues, caso a caso para ver si tiene los otros atributos. Normalmente no los tiene todos, algunas lo tienen todos, pero lo importante es que tenga algunos criterios de independencia. En la práctica, los abogados deciden demandar al encargado de la institución y a la misma vez al secretario de justicia por si acaso. Ahí, esa pregunta es buena. Me estaba contestando, si es académicamente, ustedes tienen que estar aplicando cancha. En la práctica, los abogados demandan al órgano. En la práctica, usted demanda al secretario de justicia y demanda también acá. Porque los abogados no tienen que asumir esos riesgos. Muy buena. Pero para efecto académico, porque tienen que saber esas distinciones, ver dónde está ubicada esa instrumentalidad. Y nada, tiene que ser charco, si quiere válido los atributos, pues mira que hay autonomía corporativa, pues tiene que canchar y aquí. ¿Una simple mayoría o podría ser esos atributos? ¿Podría tener Solamente uno. solamente dos? Es que en eso no nos ha dicho el Supremo muchos criterios, pero normalmente si tiene lo de junta, pues tiene lo de manejar sus propios ingresos. Y si ustedes lo van a tener, si ya los están sacando encasillados, créanme que el profesor no va a ser tan malo, le va a poner a ustedes varios atributos, donde ya usted va a decir, espérate, usted es Canchani, pero me voy, empiezo aquí, no hay autonomía corporativa. Anoten ese nombre, no soy yo, lo dice el Supremo, autonomía. Usted tiene que hablar con propiedad, o en la selección múltiple tiene que aparecer. Esta es una entidad con independencia, conforme con los atributos de autonomía corporativa. Pero no lo digo yo, lo está diciendo Canchani. Otra pregunta, profesor, con relación a la 4.5, ¿es compulsorio en el 100% de los casos que hacerse los recursos? Eso vamos a hablar. Vamos a la renuncia, no sé si la compañera tiene eso. Vamos a ver, la pregunta aquí es la siguiente. Nada, se lo contesta Sandra. Sabemos cuáles son los requisitos para emplazar personalmente en Puerto Rico, acabamos de verlo. Pero, ¿puede renunciarse a emplazar a una persona? ¿Puede un demandado aceptar? Mira, no me emplazo, que yo, en ese sentido en particular, acepto para mover los procesos de que ciertamente, pues aquí comparezcan. Vamos a ver, la regla nos contesta que sí, pero hay que seguir con estos requisitos. Lo primero que yo hago esto, señores, esa 4.5a, para mí va de la mano. Si usted lo quiere repetir de la manera que usted quiera, hágalo justo. Esta 4.5a va de la mano con la 4.5f. Es decir, la 4.5a nos dice a quién se le puede enviar el documento y solicitar que renuncie a ser emplazado. Y la F dice a quienes no procede
solicite renuncia al emplazamiento. Vamos a ver primero lo que puede. Se puede solicitar que renuncie al emplazamiento a una persona mayor de edad, a una corporación, a una compañía, a una sociedad, una asociación o cualquier otra persona jurídica que sea notificada de que se le ha presentado una acción en su contra. Cualquier persona mayor de edad, está diciendo ahí persona mayor de edad, o cualquiera de estos entes, una sociedad, asociación, corporación o compañía, en lugar de pedir un emplazamiento, usted, demandante, le puede enviar el formulario de renuncia. Ese es el segundo apéndice que ustedes tienen en el libro. Después del emplazamiento, ese formulario ustedes lo tienen ahí completo, tanto en la parte frontal como al dorso. Y ese es el formulario que ha aceptado la administración del tribunal. Así que aquí nos está diciendo quiénes pueden ser objeto del envío de la renuncia. Nadie, ningún demandado está obligado a renunciar. Ahora, tiene una penalidad. La penalidad va a ser, pues está bien, tú no te puedo obligar a que tú renuncies, pero entonces yo te voy a emplazar. Y desde el momento en que él se negó, y yo expedí, y yo me diligencié los emplazamientos, está obligado esa parte a pagar todos los gastos del emplazamiento, y más abajo la regla va a decir, más la moción que el tribunal solicite, los gastos de honorario, en la moción que se solicite para pues obviamente evidenciar esos emplazamientos. Así que la penalidad va a ser esa, salvo justa causa, porque la regla establece a menos que tenga una justa causa. Pero fíjense, si usted sabe lo que no procede, la F, fíjense qué nos dice ahí. Usted nunca le puede enviar un formulario y nunca usted puede obligar a renunciar al emplazamiento al Estado Libre Asociado, las agencias, instrumentalidades, municipios, corporaciones, y hay dos personas, menores o discapacitados. En ninguno de esos casos procede, obviamente, usted enviarle la renuncia al emplazamiento. Y tienen una razón de ser. Primero, el Estado Libre Asociado de estas instrumentalidades es para protegerlos a ellos. Pero los menores y los discapacitados, pues ciertamente en esos casos están excluidos. Así que lo que le estoy dando el mensaje, señor, como usted quiera aprendérselo, pero si se sabe a quienes no le aplica, y eso no va a fallar en la pregunta, en una de las preguntas del examen, usted tiene que saber a quién no le aplica ese formulario. Vamos. Lo demás, pues, es requisito, establece el requisito aquí. Bueno, ese inciso nos dice que si la persona renuncia a ser emplazado, no es que está renunciando a presentar la defensa de jurisdicción o pues trasladar el caso por parte de Meramente para evitarse los gastos, pero no está renunciando a ninguna defensa ni menos, que está sometiéndose a la jurisdicción. Pues nos dice que tiene que hacerse por escrito, dirigida a la parte demandada, enviarse por correo certificado o abuso de recibo y entrega restringida a esa persona demandada o a la que esté autorizada. Tiene que estar acompañada de copia de la demanda debidamente sellada y hora de la presentación. También tienen que notificarle cuáles son las consecuencias de no pues, aprobar esa renuncia al emplazamiento. Tiene que incluir también, si la persona acepta, pues tiene un periodo de 20 días a partir de cuando llegó esa. Sí, cuando se envía el formulario, si está en Puerto Rico, tiene 20 días para devolverlo. Exactamente. Si está fuera de Puerto Rico, pues hay un plazo para 30 días para devolverlo. Tiene que tener una copia adicional de la solicitud de renuncia y un sobre predirigido para que El abogado de demanda no tan solo envía el formulario, sino tiene que obviamente enviarle el sobre predirigido totalmente pagado y el formulario para que lo devuelva. La consecuencia, como usted mencionó, si no está de acuerdo, pues tiene que pagar esos gastos, el diligenciamiento, a menos que haya justa causa, y Bien, y una vez pues devolvió, que es bien importante, porque la pregunta aquí es si está sustituyendo el emplazamiento, entonces ¿cuál es el plazo para contestar la demanda? Aquí está hablando la regla. Una vez devolvió esa renuncia, pues entonces tiene 30 días a partir de esa fecha para comparecer, contestar la demanda. Así que aquí en este caso en particular, como no ha habido un emplazamiento, sino lo que hubo fue el envío de esa renuncia, la fecha que aparece en el matasello de devolución de ese formulario, desde ahí los 30 días para contestar la demanda. En todos los demás, pues obviamente si se envió el formulario, entonces radicará, igual que la prueba de emplazamiento, la renuncia
renuncia, el original, en los autos del caso, para que también la Secretaría después sepa de que en este caso, en lugar del emplazamiento, pues hubo una renuncia. De manera que todo lo demás pues se parece a la prueba. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Para mí lo más importante es que sepan pues que sí existe este mecanismo y que hay un procedimiento establecido a quién le aplica y a quién no le aplica, los plazos para devolver el formulario y luego pues una vez ya devuelto pues el plazo de los 30 o 60 días, lo que fuera, que vamos a estar estudiando aquí para contestar la demanda, pues es el momento de la devolución. Por alguna razón, señores, y esto es muy importante, en Puerto Rico, a pesar de que esta regla ya estaba desde la regla del 79, al final, este mecanismo no se está utilizando por los abogados mucho. De hecho, no sé, prácticamente los abogados es obsoleto, no lo utilizan. No sé por qué esta es la situación. Sí. ¿Podría agregar una parte que no la conozco a tiempo? Esta causa quizás estaba hospitalizado, recibido la correspondencia, que otro ejemplo podría ser de esta causa. Supremo todavía no resuelve, es que como no se está utilizando el mecanismo, también están surgiendo controversias. Lo que es justa causa, el Supremo aquí no nos ha dado instancias, pero puede ser cualquiera de esas circunstancias extraordinarias, pero realmente está claro, o sea, que es justa causa. Bueno, entonces, ahí está el último requisito, la regla 4.7. Hecho ya el emplazamiento de la manera que sea, pues hay que llevarlo al tribunal. Y aquí, porque aunque la regla contempla la situación de edicto, no voy a abordar eso, pero aquí nos está diciendo la regla 4.7, pues cómo se prueba el diligenciamiento. Pues se prueba si es un alguacil, la prueba consistiría en la certificación al efecto, pero si es una persona que no es el alguacil, tiene que ser por declaración jurada. Eso lo que quiere decir es que se lleva el original del emplazamiento al tribunal, y como ya le he dicho en varias ocasiones, el dorso debe aparecer, si es algo así, certificado, la firma de él. Y él va a llenar la parte esa superior que le dije de la parte dorsal. Pero si es un emplazador personal, ustedes pues saben que él puede hacerlo, pues entonces tiene que juramentar esa constancia en dorso. Se entrega, pero debe aparecer en la final. Debe aparecer juramentado. Eso es lo que está diciendo básicamente eso. Obviamente eso quiere decir que si hay un emplazamiento que se lleva al tribunal y no aparece certificado ni juramentado, usted ya sabe, moción para 10.2. En términos de que no se ha cumplido con el requisito. Así que es bien importante que se cumpla con ese requisito, un requisito jurisdiccional en términos de que le da validez al emplazamiento. Hay otra, acuérdense, la regla más abajo dice, en los casos de emplazamiento comprendido en la 4.3b, 2 y 5, lo que se va a someter es el affidavit en esas instancias. Si usted va atrás y se acuerda, cuando hablábamos de la 4.3b, estábamos hablando cómo se emplaza, cómo se dirige el emplazamiento fuera de Puerto Rico. Y la B2, lo que está diciendo ahí, pues si usted puede emplazar de la manera en que se permite en ese estado, con esa jurisdicción. Pues obviamente si se hizo ese emplazamiento, se tiene que traer la prueba mediante la affidavit a los autos del tribunal. La B5 se refiere, dice también otro de los métodos, cuando es fuera de Puerto Rico. O el tribunal designará la manera en que se va a emplazar en esa jurisdicción, sea fuera de Puerto Rico, sea un estado o sea un país extranjero. Eso normalmente es que va a comisionar a alguna persona, un abogado, una persona para que vaya en plaza. Pues ahí lo que está diciendo es, pues tiene que traerme ese diligenciamiento debidamente juramentado. De manera que donde está hablando eso, examínenlo, lo que está refiriéndose es a esas instancias que hablamos anteriormente, la 4.3b2 y la 5, pues lo que nos está diciendo es que tiene que traer la declaración jurada. Es decir, al dorso de ese documento tiene que aparecer la declaración jurada. Lo otro que plantea ahí, pues lo voy a dejar para la próxima clase, que también los emplazamientos por edicto tenemos que aprendernos los requisitos de cómo se aprueba ese emplazamiento en los autos del tribunal. La regla 4.8 nos contesta, podemos inventar un emplazamiento, ya sea que hubo algún defecto de forma, o el diligenciamiento, que no se hizo de la manera que era. Se puede inventar, la regla dice que en cualquier momento se puede inventar, siempre y cuando pues, no afecte derechos sustanciales de las partes, de manera que la contestación es que sí, en cuanto a qué,
requisitos de forma, pero no en los requisitos obviamente jurisdiccionales. Ahí en estos casos en particular tendrá que expedirse nuevamente a los emplazamientos. Y eso pues obviamente tiene que ver mucho con los casos de emplazamiento por edicto, que hay unos requisitos jurisdiccionales que hay que cumplirlos. Si fallas, pues usted tiene que volver a empezar en ese sentido, porque eso se entiende que son errores sustanciales. Bueno, pregunta. Bueno, nos vamos tempranito hoy porque hoy es feriado. Así que le regalo 5 minutos. Acuérdense, la única lucha que va a hacer, aunque yo creo que nos han corregido, es que los estudiantes me han enviado por correo electrónico al correo pues, mejorando. Y yo realmente pues, lo que prefiero es que lo envíen a través de todo. Así que si algunos han registrado, pues porque yo realmente no he visto mucho el correo electrónico de la facultad por las razones que. Además de que ahí es más fácil para valorar los puntos. Usted va a recibir la evaluación individual cuando usted someta. Ya he visto algunos de el relevo, si quiere mañana lo lleva, porque usted tiene que estar allá. La próxima clase, yo lo voy a tener que tomar cuenta, porque la próxima clase va a ser el día de la y las alegaciones de